Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la forja de un creador. La forja de un creador que no es otro que Sir Christopher Wren, de cuyas andanzas artísticas investigadoras estamos comenzando a vislumbrar todo lo que fue su gran desarrollo, que nos va, creo que, a entusiasmar. Nos habíamos quedado en la ciudad de Cuenca, en uno de los últimos o penúltimos o atemporal podcast que habíamos escuchado, y como os digo, habíamos estado viendo las hoces de los ríos Júcar y del río Huécar. ¿Y qué es? Y hemos subido arriba del topo a contemplar estas hoces. ¿Y qué es lo que nos sorprende? Bueno, lo que más llama la atención, el icono visual, el icono de la estética que tiene Cuenca, son las casas colgadas, o casas colgantes, como las llaman otros. Están sobre lo que es la hoz del Huécar, son el símbolo de la ciudad, son casas realizadas en mampostería, con sillares en las esquinas y asentadas en ménsulas, y se asoman al río desde sus balcones de madera con unos voladizos sobre lo que es un acantilado muy, muy, muy grande y muy alto. De esta joya de la arquitectura, solo 3 son visitables. La Casa de la Sirena, que aloja un mesón donde se puede degustar los platos típicos, y las Casas del Rey, que contienen el Museo de Arte Abstracto Español, que es magnífico. Bueno, tan magnífico que la última vez que he estado, estaba comentando uno de los guías que lo había visitado el director del MoMA, que es el Gran Museo de Arte Moderno de Nueva York. Dijo que era el museo más bonito de arte moderno abstracto que podía existir por la estética. Un poco más abajo de lo que son las casas colgantes está la Plaza Mayor, que es una de las más bonitas y monumentales de la ciudad. Es el centro neurálgico de la parte alta y es un lugar ideal para hacer un descanso, para tomarse un aperitivo en una de las terrazas. Aunque haga frío, si da el sol, está recogido relativamente. Allí está el ayuntamiento, que es un ayuntamiento un tanto extraño, porque por la parte de abajo está abierto en arcada y pasan los coches, suben y bajan a las distintas partes. Hay el convento de las Petras, que no lo he visitado, y la Catedral de Nuestra Señora de Gracia del siglo XII. Además, adosado por la parte de atrás de la catedral está el Palacio Episcopal, que alberga lo que es el Museo Diocesano. La Catedral de Santa María y San Julián, que se asoma a esta gran plaza, fue el primer edificio que se construyó en Cuenca tras la Reconquista, en la que se mostró todo lo que era el esplendor del poder eclesiástico. Tuvo varias fases en su edificación, reformas, ampliaciones, variaciones, que salpican su estilo claramente gótico normando, con algunas reminiscencias románicas, y aportan posteriores partes platerescas, cistercienses, barroco, renacimiento, y la fachada se derrumbó por lo que la actual es del siglo XX. Pero lo más bonito se esconde en el interior.
pero ya lo iremos descubriendo. No os voy a adelantar más cosas, sino que hay una catedral muy interesante que también vamos a visitar y vamos a recorrer en muchos introitos. Luego están las casas que también son casas colgantes, lo llaman los rascacielos del barrio San Martín. No son exactamente rascacielos, tienen varias alturas, pero porque están colgadas sobre las rocas. Tienen la entrada por la calle que es Alfonso VIII y hacia ella presentan 3 o 4 plantas de altura, y por la parte posterior, la que cuelga en el barranco, en la hoz, son de 8 o 9 alturas. Si los miramos desde la orilla del río Huécar, parece como si fueran unos rascacielos antiguos y que como que nacieran, porque como tienen diversas alturas, como que nacieran de las rocas de la montaña. Estas casas del barrio de San Martín fueron consideradas durante la Edad Media como los edificios más altos de Europa. Y es curioso pensar que cuando en Nueva York se empezaron a construir los primeros rascacielos, en Cuenca ya llevaban, como dicen los conquenses, ya llegaban siglos conviviendo con ellos. Otra edificación, la Torre de la Mangana. Al lado de la Torre de la Mangana también tenéis otro parking. Si vais subiendo, estamos bajando, o sea, en la altura de lo que es la ciudad, estamos descendiendo un poco. Ahí esto está construido, la parte baja, hay otro parking muy grande. Si no os dejan subir al parking de San Pedro, que está en la parte alta, pasado lo que es la plaza del ayuntamiento, podéis dejar aquí tranquilamente el coche y subir andando, que tampoco es demasiado. Pero la Torre de la Mangana está construida sobre las ruinas del antiguo Alcázar y no sufrió modificaciones de importancia en su estructura hasta el siglo XX, cuando debido a su deterioro fue reconstruida, dotándole de un aspecto neomudéjar. A mí me recuerda a las torres italianas, con un aspecto propio de estas torres que hay sobre todo la torre del Palacio Vecchio de Florencia. Te recuerda un poco, en Conquense, hay que entenderlo. Y aunque es posible que su función inicial fuera la de una torre de defensa y de vigilancia, con el paso del tiempo se convirtió en un campanario y en el reloj de referencia por su altura para toda la ciudad. Otra de las cosas que hay que visitar, sobre todo a mí me emociona mucho, me menciona el enclave, el puente no, porque es el puente de San Pablo, que está en la hoz del Huécar, y entre 1533 y 1589 se construyó un gran puente de piedra atribuido a Andrés de Vandelvira, pero acabó de desplomarse con el paso del tiempo. En 1902 se construyó el actual de hierro y madera, y según las tendencias arquitectónicas de la época, pues es un poco churro para lo que se ve allí. Lo que pasa es que desde este puente se observan las vistas más típicas de las casas colgantes. Arriba del todo de la ciudad, más arriba del parking de San Pedro, están las ruinas del castillo. En la calle Trabuco, muy cerca de su plaza anónima, se pueden ver varias ruinas de lo que fue el antiguo castillo del siglo XIII, del que se conservan parte de las murallas y de sus torres. Y forma también estas ruinas el arco de Bezudo, que es una de las antiguas puertas, que todavía está funcionando, por la que se entraba en la ciudad amurallada. Esto también lo hace muy, muy interesante. Bajando por el barrio del Castillo hay que mirar los montes que los tenemos a la derecha, que son los Ojos de la Mora, y hacen referencia a una leyenda sobre una historia de amor entre una joven mora y un soldado cristiano, que siempre pasa, que se enamora la gente de quien no debe, y luego, claro, pasan las cosas que les pasan. La vista omnipresente al otro lado de lo que es propiamente la ciudad es el convento de San Pablo. De la orden de los dominicos, se encuentra fuera del casco urbano, en un paraje de una gran belleza natural,
puesto que se encarama en lo que es un promontorio sobre el lago del Huécar y a bastante altura sobre el cauce de este río y dando frente a la que son las casas colgadas. Y los artícipes de la iglesia fueron los hermanos Juan y Pedro de Albiz en el siglo XVI, siguiendo una estructura gótica y una decoración renacentista, que lo hicieron de maravilla. Luego también están los callejones de las Majadas, que son unas formaciones erosionadas. Ya podemos irnos a ver más cosas a más distancia en la ciudad, pero estamos abriendo, no voy a decir un gran melón, sino un gran libro de la historia de Sir Christopher Wren, y tenemos que volver a él. Seguiremos hablando de Cuenca, seguiremos hablando de las maravillas que tiene esta bella ciudad, de lo bien que nos ha tratado a la gente y de lo pintorescos que hemos ido recorriendo todos los monumentos interesantes que hemos podido visitar. Bueno, como os dije, el joven Christopher Wren fue preparado más adelante por su padre para ser arquitecto y fue quien supervisó la ceremonia de rematar la Catedral de San Pablo en 1710 y quien escribió la famosa Parentalia o Memorias de la familia de los Wren. La madre, la mujer de Christopher Wren, Faith Wren, murió de viruela el 3 de septiembre de 1675 y fue enterrada en la cripta de St. Martin-in-the-Fields junto a otro de los hijos del niño Gilbert, y unos días más tarde la suegra de Wren, Lady Coggill, llegó para llevarse al bebé Christopher de vuelta con ella a Oxfordshire para criarlo. En 1677, 17 meses después de la muerte de su primera esposa, Wren se volvió a casar, esta vez con Jane Fitzwilliam, hija de William Fitzwilliam, segundo barón de Fitzwilliam, y era pues la hija de uno de los más prósperos comerciantes de londinenses. Era un misterio para los amigos y compañeros de Wren, que nunca hablaba de lo que era su vida familiar. Incluso muchas veces muchos ni sabían qué hijos tenía del primer matrimonio, ni sabían con quién estaba de segundas nupcias. Era un hombre que lo llevaba muy sigilosamente. Al igual que el primer matrimonio, este segundo también fue breve. Jane Wren murió de tuberculosis en 1680 y también fue a descansar en la cripta de St. Martin y the Fields. Y ya parece ser que después de estas dos experiencias, Wren ya no se casaría de nuevo y ya permaneció pues sin pareja conocida hasta los 90 años, cuando ya abandonó la vida de los creadores terrenos. Bletchington fuera el hogar del cuñado de Wren, William Holder, quien era rector de la iglesia local, y Holder había sido miembro del Pembroke College de Oxford. Era un intelectual de considerable habilidad, y se dice que fue la figura que introdujo a Wren en lo que era la aritmética y la geometría. Él avanzó hacia la arquitectura por la matemática, o sea, por la aritmética y por la geometría. La vida posterior de Wren no estuvo exenta de críticas y de ataques de su competencia y de su gusto. En 1712, la carta sobre el diseño de Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, que circulaba el manuscrito, proponía un nuevo estilo de arquitectura británica propia, porque decía que la catedral que había hecho Wren y muchas de las obras que estaba haciendo eran más italianas que verdaderamente británicas. Y aunque Wren, como os he dicho, fue nombrado miembro de la Comisión para la Reconstrucción de las 50 nuevas iglesias en 1700, solo se quedó con la carga nominal
de una junta de obras cuando la topografía y los registros de obras reflejaron de un modo exhaustivo las realizaciones de 1715. El 26 de abril de 1718, con el pretexto de que ya no tenía sentido tener un arquitecto tal mayor, aunque era creativo, pero tan mayor en edad, fue despedido en favor de otro arquitecto que fue William Mason. En 1713 compró la mansión de Vauxhall en Warwickshire de la familia Bourgonay y con su hijo Christopher se retiró en 1716 después de perder ya el puesto de secretario de obras. Varios de los descendientes de Wren están enterrados allí en la iglesia de San Leonard. La propiedad de la familia de Wren estaba en The Old Courthouse, en el área de Hampton Court, y había recibido un contrato de arrendamiento. Eran las típicas construcciones de los nobles que vivían después del incendio, incluso muchos antes, en esas villas que estaban asomadas a lo que eran los palacios reales de caza muchas veces y a lo que era esa parte tan sosegada del río Támesis que cruza esa campiña tan excelente. Wren falleció el 25 de febrero de 1723 y lo encontraron ya muerto, o sea, se fue a acostar en la siesta y en la paz de esa tranquilidad murió, y fue enterrado el 5 de marzo de 1723. Sus restos fueron colocados en la esquina suroeste de la cripta de San Pablo, junto a los de su hija Jane, su hermana Susan Holder y su esposo William. Y la placa de piedra, lista para ser colocada, fue preparada por su hijo y heredero mayor, Christopher Wren. Y la inscripción es una inscripción latina que dice: aquí en sus cimientos se encuentra el arquitecto de esta iglesia y ciudad, Christopher Wren, que vivió allí más allá de los 90 años, no para su propio beneficio, sino para el bien público. Lector, si busca un monumento, mira alrededor. Murió el 25 de febrero de 1723 a la edad de 91 años. En la época de Wren, la profesión de arquitecto tal como se entiende hoy en día no existía. Desde los primeros años del siglo XVII no era inusual que los jóvenes bien educados, virtuosos, tomaran la arquitectura como una actividad caballerosa, una búsqueda ampliamente aceptada como una rama de las matemáticas aplicadas. Esto está implícito en los escritos de Vitruvio y explícito en lo que eran los autores del siglo XVI, como eran John Dee y Leonard Dayes. Cuando Wren era estudiante de Oxford, se familiarizó con el libro de arquitectura de Vitruvio y absorbió intuitivamente, podemos decir, los fundamentos del diseño arquitectónico. En 1668 se comenzó a trabajar en los diseños de Wren para Emmanuel College Chapel en Cambridge y el Garden Quadrangle del Trinity College de Oxford. En la tradición medieval inglesa, los edificios habían sido construidos según las necesidades del mecenas y las sugerencias de los profesionales de la construcción, como los maestros carpinteros y los maestros albañiles. Pero a través de la Royal Society y de su uso de la óptica, el rey descubrió que Wren estaba haciendo muchas cosas y muchas obras, y en 1661 fue recomendado por su primo Mateo con una comisión real como uno de los mejores geómetros de Europa para dirigir la refortificación de Tánger, nada menos. Wren se excusó por razones de salud, aunque esta invitación pudo haber surgido del oportunismo casual de Carlos II
en la adaptación de las personas a las tareas. Y Bren se cree que ya estaba en el camino para practicar como arquitecto. Porque también, bueno, creo que ya en un podcast podéis volver a alguno de ellos. Cuando hablé de Tánger, de nuestro viaje a Tánger, os hablé cómo Tánger durante un tiempo también fue entregado a la corona inglesa y cómo fue inglés, que aquí también tenemos muchas cosas cerca que no sabemos de quién han sido. Antes de finales de 1661, Bren estaba asesorando en lo que era la reparación de la iglesia de San Pablo después de décadas de descuido y de abandono. Sus intereses arquitectónicos eran evidentes para sus asociados ya en ese momento. Ya le reconocían como un arquitecto cuando estaba metido en proyectos tan grandes. 2 años más tarde emprendió su único viaje al extranjero, a París, a la Ile de France, lo que eran los alrededores parisinos, donde en esta visita realizó un estudio de primera mano de lo que era el diseño moderno y de lo que era la construcción. En este momento, Bren había dominado y comprendido a fondo los principios de la arquitectura, a diferencia de varios de sus colegas que lo consideraban un conjunto de reglas o fórmulas para el diseño, y que había adquirido, entendido y explotado la necesaria combinación, podríamos decir, entre la razón y la intuición y lo que era la experiencia y la imaginación, porque la labor de un arquitecto es crear mentalmente lo que va a construir. Esto nos parece ahora que es, bueno, sí voy a decirlo, de cajón, pero no, antes no lo tenían. Decía, quiero una casa. Entonces decía, de aquí a allá, empezaban a echar un muro, la puerta al medio, la puerta a un lado, por la puerta a un medio. No era que tenían un dibujo y lo hacían en aquel momento constructivo, sino que pesaba más la obra que quien dirigía la obra. El primer proyecto arquitectónico de Bren fue la capilla de Pembroke College en Cambridge, que su tío Matthew Bren, obispo de Ely, le pidió que diseñara en el año 1663. El segundo fue el diseño del Sheldonian Theatre of Oxford, terminado en 1678. Este fue el donativo del arzobispo Sheldon a la antigua universidad y que recibe influencia de la forma del Teatro Marcello en Roma, logrando así una combinación del diseño empírico clásico y del moderno. La Catedral de San Pablo siempre había sido el punto culminante de la reputación de Bren. Su asociación con él abarca toda su carrera arquitectónica, incluyendo los 36 años entre el inicio del nuevo edificio y la declaración de su terminación por el Parlamento en 1711. Bren había estado involucrado en la reparación de la antigua catedral desde el año 1661. En la primavera de 1666 hizo su primer diseño de una cúpula para San Pablo y fue esta aceptada en principio el 27 de julio de 1662. No va a ser ni el primer diseño ni el diseño apropiado, porque será el tercer diseño el definitivo. Una semana más tarde, sin embargo, el gran incendio de Londres redujo 2/3 de la ciudad a un desierto humeante y el viejo San Pablo se convirtió en una ruina. Bren se encontraba muy probablemente en Oxford en ese momento, pero las noticias tan fantásticamente relevantes para su futuro le llevaron a presentarse de inmediato en Londres. Y entre el 5 y el 11 de septiembre comprobó el área precisa de la devastación y elaboró un plan para reconstruir la ciudad y se lo presentó a Carlos III. Otros también presentaron planes, sin embargo, ningún nuevo plan procedió más allá de un somero esbozo. En 1666 se aprobó una ley de reconstrucción de Londres que proporcionó la reconstrucción de algunos edificios esenciales. Y en 1669
el agrimensor de las obras del rey, murió y Wren fue instalado rápidamente para ese puesto. Se conserva el plano que Christopher Wren hizo de la reconstrucción de Londres. No fue hasta el año 1670 que el ritmo de la reconstrucción comenzó a acelerarse. Un segundo acto de reconstrucción fue aprobado ese año, aumentando el impuesto sobre el carbón y proporcionando así una fuente de fondos para la reconstrucción de iglesias destruidas dentro de la ciudad de Londres. Wren presentó el primer modelo para St. Paul. Este plan fue aceptado y comenzó con la demolición de la antigua catedral. En 1672, sin embargo, este diseño parecía demasiado modesto y Wren se enfrentó a sus críticos al producir un diseño de espectacular grandeza. Este diseño modificado, llamado el Gran Modelo, fue aceptado por el rey y la construcción comenzó en noviembre de 1673. Sin embargo, este diseño no satisfizo al capítulo y la opinión clerical en general. Además, tenía un inconveniente económico. Wren estaba confinado a una forma de catedral deseada por el clero, y en 1674 produjo un compromiso entre lo clásico gótico, que había esbozado como primer diseño de garantía para empezar el proyecto. Sin embargo, este diseño, llamado así a partir de la Orden Real del 14 de mayo de 1675, unido a los dibujos que aportó, no es el diseño sobre el que el trabajo había ya comenzado unas semanas antes. La catedral que Wren comenzó a construir tiene solo un ligero parecido con el diseño de la garantía presentada. De la garantía me refiero a lo que era voy a hacer esto, que era el primer plano que había él preparado. Todavía no había, sin embargo, ninguna muy definida la cúpula. Finalmente, en 1711, la catedral fue declarada completa y a Wren se le pagó la mitad de su salario con la esperanza de acelerar el progreso. El Parlamento había retenido durante 14 años desde el año 1697. La catedral había sido construida durante 36 años bajo su dirección y la única decepción que tenía sobre su obra maestra era la cúpula. En contra de sus deseos, la comisión contrató a Thornhill para pintar la cúpula interior en perspectiva falsa y finalmente autorizó una balaustrada alrededor de la línea de prueba. Esto diluyó el borde duro que Wren había destinado a la catedral y provocó el comentario de que las damas no piensan nada bien si un borde no brusco que las resguarde. Esto es un comentario muy machista que lo desarrollaré no el comentario, sino lo que era esta realidad arquitectónica. Sir Christopher Wren, como creador de la Catedral de San Pablo de Londres, creó quizá el primer edificio calculado de la historia de la arquitectura. Las técnicas del dibujo combinadas con el cálculo fueron claves para lo que era el desarrollo del tambor parabólico de columnas inclinadas y de la cúpula triple. El edificio se reconstruyó con tal celeridad que Wren alcanzó a ser enterrado en esa iglesia, y las postrimerías del siglo XVII constituyeron un aumento de verdadero esplendor a lo que era la arquitectura, cuya apuesta por la propaganda artística a partir en la otra parte del Concilio de Trento de esa espectacularidad había empezado a dar sus frutos. Tanto es así que países protestantes no perdieron tampoco ese momento para hacer y para mantener con la influencia de lo que eran sus logros construidos. De alguna manera, la Catedral de San Pablo era dar, no voy a decir la palabra dar en el morro, sino manifestar
a lo que era el mundo católico y sus grandes obras artísticas, que se podían hacer unas grandes construcciones desde lo que era la Iglesia de Inglaterra, desde lo que era el mundo anglicano. Aquí estábamos viendo la forja de un creador, cómo en esa lucha, en ese tesón y en ese conocimiento que tuvo de Piturbio y de las obras que conoce en París, se lanzó a modelos y a diseños colosales. Christopher Wren, Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.